Pero ¿quién ha manejado los hilos y las cloacas de este país? Pues Víctor de Aldama, el exministro Ábalos, el encarcelado Santos Cerdán, Koldo y sus negocietes, y ahora vuelve a la palestra la fontanera y pseudoperiodista Leire Díez. Se presentó ante un fiscal como la persona que tenía orden directa del PSOE de limpiar sin límite, caiga quien caiga, todo lo relacionado con los casos de corrupción, incluido el de Begoña Gómez. Y lo curioso es que tanto ella como el exgerente del PSOE, también señalado por los sobres en metálico, acabaron en el mismo destino, la empresa pública Enusa, dedicada al uranio. ¿Casualidad o premio por los servicios prestados? Una red de favores donde los mismos nombres se repiten, cambian de despacho, pero nunca desaparecen. Está claro que la limpieza que prometía Sánchez no era para depurar, sino para tapar. Y mientras tanto, la mugre sigue bajo la alfombra. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Sería paradójico que Junts rompiera con Pedro Sánchez, como ha avisado hoy de forma muy contundente la portavoz Míriam Nogueras en el Congreso, después de todas las concesiones del gobierno a los independentistas catalanes desde el que PSOE entró en el gobierno. Imagínense, después de otorgarles los indultos y la amnistía. Pero escuchando a la portavoz catalana, esta vez la amenaza, bueno, pues parece que suena distinta, no parece un farol y habla ya de la hora del cambio. Un toque de atención que hace temblar los cimientos de la Moncloa en un momento delicado para el presidente, aunque él busca y rebusca cada día maniobras de distracción para tenernos entretenidos con otros asuntos como el cambio de hora o el comodín de Franco. De todo esto vamos a hablar en la mesa de análisis, pero antes vamos con la sesión de control al gobierno, que hoy ha ido de corrupción, de Leire Díez y de lapsus. Ayer les contábamos aquí el que tuvo Yolanda Díaz en el Senado y que provocó la carcajada de la bancada popular. Vamos a recordarlo. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Bueno, pues hoy Yolanda Díaz ha querido hacer chanza de todo esto y ha justificado su error culpando a los demás. Bueno, pues sí, he tenido un lapsus en el Senado y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos. Ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular que guarden las formas. En teoría preguntaban por la corrupción y la señora García, portavoz del Senado del Partido Popular, se la toma de choteo. Los gritos, las algarabías, realmente es imposible hablar en el Senado. Son unos maleducados, siento decirlo, pero es verdad. Miriam Polo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, pues de este lapsus y de otros, así ha empezado hoy el Pleno y la sesión de control al Gobierno. Pues efectivamente, Feijóo le ha echado en cara a Sánchez que presuma de corrupción y el presidente le ha contestado sin despeinarse que un lapsus lo puede tener cualquiera, incluido él. A partir de ahí el intercambio ha seguido el guión habitual desde ya hace varios meses: financiación irregular, corrupción y el eterno capítulo de los sobres. Pero hoy Sánchez ha hecho una excepción, no ha esquivado la pregunta de Alberto Núñez Feijóo y ha respondido con un rotundo no. ¿Qué datos económicos justifican que su vicepresidente del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato? Lapsus los tenemos cualquiera. Usted es un campeón en lapsus, señoría. ¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra en 1984 y no en 1949, no es un lapsus sino incultura? Como le gusta ser el presidente de la corrupción, pues sigamos. ¿Sabe? Los únicos que viven mejor en España ahora, su gobierno, los 1000 asesores y los que iban todos con usted en el coche de las primarias. Señorías, ustedes han renunciado a muchas cosas. Ha renunciado usted incluso, está un tris, de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal. Mire, le pregunté aquí 2 veces por el señor Cerdán. Le dije, ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? No. ¿No?
Bueno, después de conocer que la fontanera del PSOE, Leire Díez, se presentó ante un fiscal como la persona de confianza del presidente del Gobierno tras la imputación de Begoña Gómez y con el objetivo de influir en los procesos judiciales y buscar informaciones sensibles a los que atacan al Gobierno, bueno, pues hoy en el Pleno el PP ha pedido explicaciones a los ministros. Y es que el PP ha olido sangre y ha ido a por todas. Gamarra y Bendodo acusan a Bolaños y a la vicepresidenta primera de ser también los fontaneros del Partido Socialista. Todo ello tras las declaraciones de Leire Díez, que dice seguir órdenes de Pedro Sánchez. Y en el Partido Socialista responden con su manual habitual, cambiar de tema, apuntando a Vox. ¿No será usted la verdadera fontanera del Partido Socialista? Señor Bendodo, no se lo cree ni usted. Señor Bolaños, ya conocemos las órdenes que ha recibido. Limpiar sin límites los delitos socialistas. Vamos, que usted es el Mr. Proper del sanchismo. Para sorpresa de nadie, el Partido Popular cabalgando en la última mentira publicada para hacer oposición. En fin, su modelo habitual. ¿Sabe cuál es el problema? Que ustedes, en cuanto a propagar bulos, etcétera, no están combatiendo a la ultraderecha, sino que se han convertido en ella. Bueno, y Víctor de Aldama, que también ha vuelto a tirar de la manta ayer en una entrevista en Telemadrid contra el Gobierno y contra el Partido Socialista, en el que, por cierto, tantos años estuvo trabajando. Bueno, pues en algún caso es verdad que ha aportado pruebas, pero en otros dice que no las tiene. Bueno, por ese personaje le hemos preguntado hoy a nuestros seguidores en las redes sociales. Miriam. Y vamos a verlo, José Luis, porque les hemos preguntado concretamente si creen que Víctor de Aldama tiene algún tipo de credibilidad. Y el resultado ya lo vamos a ver, que ha estado muy ajustado, porque un 51% se cree las acusaciones lanzadas ayer por el empresario, esas sobre financiación irregular y la posible implicación de Sánchez en el entramado de corrupción que le rodea. Frente a ese, ya lo estamos viendo, 49% que no se lo cree. Bueno, yo solo recuerdo que Víctor de Aldama está imputado por varios delitos. Bueno, pues en medio de todo este ruido y escándalo, hoy la voz de Junts ha puesto un poco más nervioso al Gobierno. Los de Puigdemont, uno de los socios preferidos de Sánchez, amenazan con dejar de apoyar al presidente. Están hartos de cortinas de humo y le exigen que hable de los problemas reales de la gente. Un aviso hasta ahora nunca visto. Y de hecho, uno que suena ya más a advertencia. Míriam Nogueras ha dejado claro que la paciencia de Junts se agota. Critica al Gobierno por hablar de cambios de hora, mientras evita, dice, el cambio que de verdad importa. Han conseguido que la gente esté hasta las narices y después dirán que viene la derecha, que es culpa nuestra. Acabo, señor Sánchez. Señor Sánchez, ¿se debería hablar menos de cambios horarios? Y empezar a hablar de la hora del cambio. Bueno, la hora del cambio, esa es la gran frase hoy de Míriam Nogueras, que bueno, está poniendo un poco nerviosos a algunos socialistas. Y no solo Junts critica duramente al Gobierno, ayer Sumar también sacó la patita y auguró que a la ministra de Vivienda le queda poco en el cargo tras el polémico vídeo en el que 3 ancianos conviven en una casa de 2055 por falta de oportunidades. Bueno, ¿qué ha respondido hoy la titular de Vivienda? Pues Isabel Rodríguez dice que pasa del ruido, la verdad. Considera que las advertencias de sus socios no tienen peso y que lo importante es seguir trabajando. Cuando le han preguntado por su conversación con Sánchez, se limita a una risa nerviosa. No voy a alimentar ningún tipo de polémica, que creo que no va a ningún lado, cuando lo que tenemos que estar es trabajando con mucha intensidad, como hace el Ministerio y como hace el Gobierno en su conjunto, en dar respuesta a la ciudadanía. ¿Ha hablado con el presidente en las últimas horas? ¿Le ha mostrado su apoyo? Esta misma mañana. ¿Qué le ha dicho? ¿De qué? Si le ha mostrado su apoyo después de la jornada de ayer. Es que creo que dramatizamos demasiado. Bueno, y vamos a terminar con la intervención más vergonzosa de los últimos días. Y para colmo ha sido de una mujer, en concreto, una diputada de Vox. No todo debería valer en política. Rocío Aguirre ha minimizado desde la tribuna del Congreso las cifras de violencia machista. Asegura que son 48 al año. Incluso parece que iba a añadir la palabra solo, aunque finalmente no lo hace. Vean. ¿Les importa nada las mujeres, señora ministra? No, no le importa nada, porque no ha dicho usted nada de todas las mujeres que han asesinado los terroristas de Hamás, ni de las violadas en Hortaleza y en Alcalá de Henares. Tampoco ha dicho usted nada de la ucraniana Irina que han asesinado a cuchilladas en un autobús. ¿Por qué no dice usted nada? Tampoco ha dicho nada de la chica que se ha suicidado.
porque le hacían acoso escolar. Esas no le importan, solo le importan las de la violencia machista, que son 48 al año, señora ministra. Es una vergüenza, de verdad. A mí esas cosas me indignan y me enfadan tanto que prefiero no calificarlas y prefiero no opinar. Voy a dar la palabra directamente a los contertulios que me acompañan esta noche, porque no me quiero encender. Cecilio Vadillo, Isabel Pérez Espinosa, Yolanda Rodríguez, Ignacio Fernández Sobrino. Calificar vosotros esta barbaridad. Cecilio. Bueno, pues estoy con lo que dices tú, ¿no? Y además es increíble porque cuando dice la cifra de 48 es que el tono que utiliza es insultante. Y además con que solo hubiera una sola víctima, sin despreciar a todo el resto de víctimas, porque si por 48, otros temas... 48 son pocas, ¿cuántas son muchas? ¿Cuántas son muchas? ¿Cuántas son muchas? Lo he dicho, Sí. con una que haya es suficiente. Claro, o sea, más allá es del dolor y el miedo con el que conviven absolutamente muchas mujeres a diario. impresentable. Es impresentable el aplauso de los compañeros en la tribuna. Es que no tiene calificativo, lo has dicho, no se puede decir No sé si más. queréis valorarlo, Isabel. El tono despectivo no solamente es en los 48, por lo menos yo lo he apreciado, sino en toda la intervención, cuando dice, hace con la mano, la ucraniana, la niña suicidada, es decir, el tono al que se refiere, la ucraniana cuchillada, es decir, el tono al que se refiere a cualquiera del relato que está haciendo es igual de tremendo. Pero fíjate, a mí hay una parte que no me molesta que hagan eso, no por el fondo, sino porque se sepa lo que piensan. A mí me parece importante que se sepa lo que piensan. Tienen una representación parlamentaria, tienen una tribuna, pues que se suban a la tribuna y que no engañen a nadie. Eso es lo que piensan. Igual pensar es un béisbol excesivo para calificar este tipo de... No es un buen pensamiento, no es un buen pensamiento, es lo que piensan. El pensamiento puede ser erróneo, equivocada, pero es importante saber qué opinan así. Llegue a pensar así, claro. Quiere decir Ignacio, ¿no? Yo creo que lo que verbalizan sobre todo es lo que ignoran. Y sobre todo lo que tienen es una impericia absoluta para ejercer el parlamentarismo, que es algo a lo que nos estamos desgraciadamente acostumbrando, que pasa en todos los parlamentos, pero también pasa en el Congreso de los Diputados. Es una insuficiencia básica para ser capaz de exponer opiniones solventes y opiniones... Entonces se ponen nerviosos, no saben lo que dicen, no saben cómo lo dicen y al final... Yo no pienso eso, Nacho, yo lo tienen clarísimo. Tiene clarísimo. Eso está pensado, eso está escrito, eso está madurado previamente. ¿No? Son No ha salido problemas, así como son así. soluciones simples, lo hemos hablado muchas veces, son soluciones simples de problemas barra de bar complejos. a problemas muy complejos. Bueno, pero aquí ni Esta siquiera señora- aportan soluciones, es decir, es que está despreciando un problema que hay en la sociedad y además despreciando a las víctimas de esos problemas. No, pero- es que es increíble. La quiero escuchar a Yolanda porque yo estoy hablando y me gustaría saber su opinión también. No, vamos, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero es cierto que yo creo que sí que están pensadas esas intervenciones. Todos los que se suben a esa tribuna se suben con un argumentario que les han escrito en otros despachos y simplemente lanzan esos mensajes. A veces, además, suman la torpeza de cómo los lanzan. Entonces, cuando se está queriendo atacar a la ministra por una determinada situación, pues al final la torpeza se une a ese discurso absolutamente repugnante que minimiza un problema muy importante y además es eso, que es que no les importa a nadie. Nadie. No les importa ni una persona que ha sufrido bullying, no les importa una persona que ha sido cuchillada por quien sea, no les importa absolutamente nada. Simplemente fíjate si es usan ese dato contradictorio. para atacar. Pero fíjate si es los argumentos que contradictorio. pueden tener ahora mismo contra la ministra por el fallo garrafal y brutal de las pulseras antimaltrato. Quiero decir que ya con eso es suficiente, yo A creo, eso como iba para yo a enredarse decir. en otros temas. José Luis, el otro día todos hacíamos hincapié en la frase más que poco afortunada, sino tremenda, de no había muerto ninguna mujer. Entonces, Que siguen diciéndola, por cierto. Sí, pero esas mismas diputadas de Vox atacaban a la ministra porque la ministra había dicho, bueno, como no ha sido asesinada ninguna mujer, no ha sido tan grave. O sea que para atacar a la ministra por un lado, el que lo menosprecies diciendo que no se ha asesinado a ninguno, vale, pero ahora son solo 49. Pero Intentáis convertir en categórico lo que es meramente anecdótico, como cuando
San Agustín se encontró al niño aquel que intentaba meter el mar en un agujero. Es que les dais mucha importancia a lo que verbalizan, porque dada su impericia, como digo, lo que ha dicho esta señora puede ser lo mismo o su contrario. Luego hablaremos de ello, pero por ejemplo, en estas cosas de ofensa entre el gobierno, ¿no os acordáis que un día la vicepresidenta dijo del ministro de Economía que era una mala persona? Y que se organizó un pifostio que duró 24 horas, porque en realidad el valor de su palabra tiende a cero, porque carecen de autoridad, esta señora, por ejemplo, para hablar del asunto de la violencia machista. Le damos la importancia que requiere un congresista, pero ni más ni menos, porque no están capacitados ni facultados para hablar. Y además, por cierto, me parece que no se representan ni a sí mismos, porque yo estoy seguro que eso... Mi duda, la que quería plantear es... ¿Cuántos ciudadanos compran ese discurso? Eso es lo que yo iba a decir. ¿Cuántos ciudadanos? Porque Claro. es cierto que nosotros decimos que es hay impericia, gente- que cometen errores. ¿Esto de solo 40 pensáis que lo compran mucho? Desgraciadamente. Bueno, yo solo digo porque no es a mira la las única, encuestas, no es Nacho. a la única, no es a la única. Y por eso lo dicen. O sea, por eso hay alguien Pero bueno, tenía razón, preparándoles esos le damos discursos. demasiada importancia, así que vamos a otras cosas más importantes. Esa frase del día, es la hora del cambio, ha dicho la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Me imagino que le habrá dicho también, decías tú antes que le escribían en los despachos los discursos a Vox, estoy seguro que Puigdemont desde Waterloo también le mandan WhatsApp y di esa frase que desestabilizamos todo. ¿Os la creéis? ¿Es un farol? ¿Va la cosa en serio? Porque es verdad que en algo hemos coincidido hoy todos los medios de comunicación y es que el tono y también lo pensado que estaba esa frase justo al final de su intervención, que luego Pedro Sánchez ni siquiera le ha rebatido, lo ha dicho de otra forma. Pero con la sociometría que tenemos a mano, lo que se puede leer, todo el mundo sabe que Míriam Nogueras, o como se diga, Nogueras. Que causa bastante, es un poco desagradable cuando la escuchas, porque es ese tono displicente, insultante respecto de lo que no es catalán. Claro, probablemente esta señora deje de ser parlamentaria con ese peso en caso de que haya elecciones, en caso de que sustancie esa amenaza que dice, porque la cuota posible para Junts parece muy baja en este momento a tenor de las encuestas. Entonces, yo lo que creo es que esta señora realmente lo que está es alimentando un poco la expectativa de que yo soy muy importante para que en tertulias como esta luego hablemos de ello. Pero realmente llevan con esa amenaza permanentemente mucho tiempo y nunca la sustancian. Por tanto, insisto, el valor de lo que dicen tiende a cero. A mí me parece que no vale nada. Y tan no vale nada lo que dicen que, bueno, no hay más que ver cómo lo dice. Lo dice en una tribuna, al trantrán, al final de un discurso. Si realmente fuera importante, convocaría una rueda de prensa, lo solemnizaría y diría, hasta aquí hemos llegado. Lugar, se acabó lo que se daba. Más solemne que el Congreso de los Diputados es mucho más solemne que cualquier canutazo o rueda de prensa en un partido. Al Gobierno de España, tal y como está hoy en día la sesión de control, José, de solemne no se la puede calificar. El espacio, el espacio. El Congreso de los Diputados no tiene la culpa. El hemiciclo no tiene la culpa de todo eso. Tampoco lo solemnizan donde habló Cánovas y donde habló Salmerón, tampoco lo solemnizan. Porque realmente tienen un nivel dialéctico que es que da pena verlos. Eso de sí, no, también, suerte, lo que quieras. Ánimo. Es que de verdad, es que es un coñazo. Es decir, no sé por qué les prestamos tanta atención, de verdad te lo digo. Es decir, me parece, yo consiento... No voy a cambiar la escaleta a partir de ahora, no voy a hablar del Congreso. Oye, realmente... ¿la hora del cambio es del cambio de Sánchez? Porque claro, todos hemos decidido que cuando le dice lo de la hora del cambio, es la hora del cambio de gobierno. Pues no Ella no ha dicho hora de cambio de gobierno. Si no depende de ella. Es la hora del cambio. ¿Y tú qué interpretas? Hombre, ¿de un líder del a lo PSOE? mejor Diferente. no, igual está diciéndole a Sánchez que de una vez cambie y les haga caso. Ellos le demandan y supuestamente están totalmente agraviados. Entonces dice, pues ya es la hora del cambio. Si fuera del cambio de armario, porque ahora estamos ya acabando el otoño. Pero que cambien y que sean más proclives y que se cumplan los acuerdos y que tal y que cual, lo llevan diciendo desde el minuto uno. Pues ahora les dice, es verdad que ahora a lo mejor nos suena como un poco más categórico, pero yo es que sinceramente... Pues vaya, no os lo creéis ninguno. No es como Pedro y el Lobo cuando se lo cuentas a los niños. Yo tampoco me lo creo. Y además iba a plantear lo que dice Isabel. Yo doy un dato, Cecilio, que yo creo que es importantísimo. Es el miedo que tiene Junts ahora mismo a la alianza catalana, que está subiendo entero. Sí, claro, y por eso tiene que ponerse bravo. ¿Qué le interesa? Tienen que hacer algo precisamente para salvar a sus votantes. Junts necesita protagonismo, porque el cambio ¿a qué se refiere? A que le den todo lo que pide, que haya un cambio de gobierno, porque Junts tiene varios problemas y graves. Uno es que Alianza Catalana, que le está comiendo la partida a Junts. Luego, por otro lado,
Illa es quien está cogiendo los réditos de todos los acuerdos que están teniendo entre el gobierno y el propio Junts. Normal. Y entonces en ese momento ellos tienen que tener protagonismo. Tienen que levantar el tono, porque evidentemente no pueden seguir con ese tono un poco de amiguetes, y parece que están planteando un ultimátum. No creo que en este momento sea un ultimátum, porque unas elecciones para Junts en este momento, tal y como están los datos demoscópicos, serían bastante patéticos, pero creo que va a ser en este momento y en el que venga también. O sea que en cualquiera. En cualquiera. Bueno, yo recuerdo que Junts es de derechas, por mucho que haya dicho Nogueras. Luego se quejan de que viene la derecha, pero si la derecha son ellos. Ella fuera de otro sitio. Más incoherente y además, aún. es la hora del cambio, pero sí ya no puede convocar elecciones. Solo podría ser a través de una moción de censura que no se va a dar. Que no se va a dar. Oye, ¿y puede ser que el Partido Que no Popular, apoyo más contempláis que el leyes? Partido Popular esté manteniendo conversaciones en la oscuridad con Junts en estos momentos? Quizás sí, pero creo Quizás que no sí. obtendría ningún resultado. Y luego yo añadiría una cosa, es que desde Moncloa, o sea, la valoración que han hecho de las palabras, esto es un juego de palabras. O sea, prácticamente se burlan de la declaración que han hecho desde Junts. O sea, que es También ayer complejo. decía Pilar Alegría que no estaba preocupada por el juez, la investigación del juez Leopoldo López, ni por lo que dice Aldama, en fin. Claro, es que yo me preocuparía mucho menos de lo preocupación tiene que haber. de Miriam Nogueras que lo que dice un juez o un informe de la Vamos a ver UCO. si otra preocupación que yo creo que también tendría que tener el Gobierno es sobre su fontanera, esa pseudo periodista, se acordarán ustedes, que apareció en aquella rueda de prensa rocambolesca donde apareció Aldama. Bueno, pues vuelve a la palestra porque, y no es baladí lo que dice el fiscal de esta fontanera, que se presentaba como persona de confianza del presidente del Gobierno para, bueno, pues anular investigaciones de la UCO, de anticorrupción. Vamos, que no era una cualquiera. A mí este me parece un asunto realmente muy serio, porque se trata de una persona que, habiendo además ocupado cargos públicos y teniendo una interlocución directa en el propio Partido Socialista, del que era militante y con cuyo secretario de organización se reunía con frecuencia, el fiscal dice que lideraba un plan delictivo continuado y coordinado. Esta última, coordinado, es muy decisivo, porque si es coordinado significa que se había puesto de acuerdo con terceros para llevar adelante planes de esta naturaleza. Y aparte de que sea una astracanada, porque lo es de hecho, que una persona que todavía hoy se está pasando por periodista de investigación, que está haciendo un libro que no sabe ni qué editorial es, ni nunca ha publicado nada, que esto debería llamarnos a decir ya vale de una vez de tomarnos el pelo. Aparte de esto, yo creo que esto es un asunto muy severo y formaría parte de los retos judiciales que tiene Pedro Sánchez en este momento ante sí, que no son menores y que, incrementados con la famosa fontanera Leire, pueden darle algún que otro disgusto, porque imaginémonos que Leire, en lugar de fontanera, sea cantante de copla y para defenderse empiece a alargar, porque los cánticos de Leire pueden ser unos cánticos muy, dado que estaban en las cloacas, pueden ser unos cánticos con un eco muy relevante, y hay dos cantantes que están callados. Uno se llama Cerdán y otra se llama Díez. Con esos cánticos, esos cisnes negros pueden suponer un problema para el Partido Socialista, que yo creo que sí puede ser relevante. Es que la acusación es muy grave. Plan delictivo, continuado y coordinado. Un fiscal. De hecho, yo creo que el testimonio de Leire Díez y el finalmente se sale de la cárcel y habla algún día Santos Cerdán es mucho más relevante, mucho más creíble que el de Víctor Aldama. Claro, en fin, infinidad. Es que si a Leire la procesan y se sienta en un banquillo como acusada, ya no se lo tomará tan a risa, y sus libros y sus editoriales y demás, como en la rueda de prensa de la Superstar que organizó. Como dice Ignacio, vamos a verle allí si la procesan y se sienta como acusada. Pero hablando de lo de coordinado, es que uno de los dos fiscales que presenta la denuncia vio cómo la Fiscalía Provincial de Madrid se la archivaba. Y ahora aparece la denuncia al abrirse el procedimiento en el juzgado, bueno, pues por todas las peripecias de Leire. Pero es que ese fiscal, previo a esto, puso en conocimiento de sus superiores, de la Fiscalía Provincial de Madrid, que es la compañera de andanzas del fiscal general. ¿Qué quiere decir? ¿Que papelón el de los fiscales? ¿La imagen de los fiscales está por los suelos en este país? Hombre, ¿a ti te parece que un fiscal eleva a un superior una denuncia como esa y se archiva sin investigar? Porque el otro no le coge el teléfono. Sí. Claro, es que la explicación desarchiva, porque es que el tercer personaje, que era un supuesto o periodista o no lo sé, que es que no le ha cogido el teléfono. Entonces, como no le ha cogido el teléfono, pues aquí lo dejamos y archivamos. Yolanda, ¿cómo lo ves?
No sé, yo la verdad es que en este jaleo monumental que hay, que evidentemente cuando el río suena agua lleva, yo me pierdo ya, sinceramente. Nos perdemos todos, porque yo creo que es un poco como show, espectáculo, decir cosas que no puedes probar. Sí, vale, un fiscal que no hace caso a lo que le elevan, pero también hay otros jueces que han rechazado abrir causas judiciales y luego ha venido uno y lo ha abierto, porque sí. O sea, 3 jueces y luego uno lo abre. O sea, quiero decir que los criterios jurídicos también pues son interpretables y supongo que también serán interpretables en la Fiscalía. Entonces, bueno, pues es verdad que hay cosas que chocan, pero como estamos hablando de algo que tiene un matiz que efectivamente puede tener una sustancia profunda, pero que a la vez está envuelto como en artificios absolutos. Que yo, de verdad, que yo ya no sé dónde... Pero no deja de ser llamativo que quien archiva esa denuncia del fiscal es la coinvestigada con el fiscal general del Estado, es decir... Sí. Luego las casualidades... Tú te refieres a lo chapucero que es todo y... Bueno, es una extrañada. Quizá es así. Y Leire no dejó de entregar antes de presentar su renuncia de militante el pendrive a Cerdá. Sí, el pendrive. Pero luego hay una pregunta... No sabemos lo que tiene. Pero un pendrive le entregó. Hay una pregunta subyacente en este asunto que también convendría que alguien contestara, o con el tiempo se acabará contestando, y sería la siguiente, que yo plantearía. ¿Qué le movería al fiscal Estampa a mentir cuando dice que Leire le dijo que la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, según ha dicho el presidente, una vez que se habían conocido las acusaciones sobre la mujer del presidente? ¿Qué le movería a Estampa a decir lo que no es cierto? Porque claro, no estamos hablando de una persona que esté en la melé, es una persona que está o decide la melé. A él no le afectaba, él se reunió con esta señora porque le pidió una reunión y él dice que le dijo eso. ¿Por qué habría de mentir? Es decir, cruzando testimonios, cruzando testimonios, ¿cuál sería más válido? ¿El de Leire que dirá que no lo dijo o el de fiscal que dice que lo dijo? Pero es que sorprende mucho que el Leire tuviera esas reuniones de alto nivel y accediera un fiscal a reunirse con ella. Por cierto, también sorprende, los hechos son muy graves. Es decir, las denuncias de los 2 fiscales son muy graves. Que se archivara en la Fiscalía de Madrid también me parece bastante grave. Pero yo creo que hay que ser prudentes y tener paciencia en todos los temas, porque estoy seguro que llegaremos al final de la verdad, que creo que va a ser lamentablemente bastante triste. No sé si triste para el Partido Socialista o no, porque coincido contigo, no cualquier militante llega el día que deja el carné del PSOE y va y con el último que se reúne es con el secretario de organización y además le deja un pendrive. Pero bueno, yo sí sería prudente porque lo triste de todo eso, de todo esto, es lo que afecta realmente a la convivencia, a la democracia, a la credibilidad de las instituciones. O sea, ¿en qué nivel queda al final la Fiscalía? Es decir, el fiscal, yo me creo a los fiscales, ¿cómo no nos vamos a creer a los fiscales? Si no creemos a los fiscales, ¿a quién vamos a creer, no? Pero realmente yo sí sería prudente y esperaría a ver qué ocurre. Desde luego, esta señora tenía unas reuniones y unos comportamientos que no eran normales. Yo estoy esperando el libro, porque quizás en el libro no salen a la luz muchas cosas, ¿no? Pero tú fíjate, hay uno de los 2 fiscales que denuncia que le amenazan con un vídeo de contenido sexual, y hay un medio de comunicación que dice que a ellos Leire les ofreció el vídeo. Que lo tuvo en su poder y no lo quisieron publicar, sí. Es decir, que les ofrecieron, que les ofrecieron el vídeo y que lo tuvieron, ¿eh? Creo que era, de hecho, si no recuerdo mal, creo que era Pedro J. Ramírez del Español. Perdón, el Español. Sí. Es decir, que ellos llegaron a tener el vídeo, no voy a traer un vídeo, no, llegaron a tener el vídeo y rechazaron publicarlo. Y en cuanto a una militante normal, hombre, me encantaría ser militante normal y que me dieran esos puestos. Pero alguien tiene alguna duda. No sé si cualquier militante va a tantos sitios. Igual es una experta en uranio. ¿Alguien tiene alguna duda que viendo las formas de actuar de Ábalos, Koldo, incluso Cerdán, por lo que va trascendiendo,
el personaje de Leire cuadra perfectamente en ese ecosistema. Absolutamente. Es que es coherente con el relato. Ese tipo de práctica sería coherente con la manera de actuar con las mujeres, con los dineros, con las lechugas, con las chistorras. Digamos que es la misma astracanada. No es 13 rue del Percebe, pero en otro piso. No es, si yo no tengo ninguna duda, pero creo que sí. Por ejemplo, creo que el Partido Popular se empeña en precipitarse en todo este tema de la corrupción y no deja trabajar realmente a los fiscales, a los jueces. Realmente, si esto se concreta, ya tendrás tiempo y desde luego el rédito electoral lo sacarán porque... Yo creo que jueces y fiscales trabajan en paralelo. No sí, por supuesto que trabajan. Sí, pero adelantarse de manera permanente sí. A mí me parece un error estratégico. Sí, sobre todo en el tema de la financiación ilegal del Partido Socialista. Yo creo que en esa es en la que en esa no está. En las otras hay grabaciones, vamos a dejarnos hay documentación. de Congreso, de Partido Socialista y vamos aquí, a Castilla y León, a la política autonómica. Hoy se ha dado luz verde al techo de gasto, paso fundamental para aprobar los presupuestos de Castilla y León. Ha sido gracias a los votos de PP y los dos procuradores no adscritos y también a la abstención de PSOE, Soria Ya y por Ávila. Ahora sí, la Junta volverá a registrar las cuentas tras ser tumbadas por la Mesa de las Cortes por errores en el procedimiento, en la tramitación. Carriedo vuelve a tender la mano a la oposición. Miriam. Y si ya decía ayer Mañueco que las presentaría una y otra vez hasta conseguirlo, pues de momento van por buen camino con el techo de gasto aprobado. La abstención del Partido Socialista ha permitido aprobarlo, aunque la oposición critica la gestión del Ejecutivo. Ahora los presupuestos entrarán en debate y necesitarán apoyo de otros grupos para salir adelante y por eso intentan recabar apoyos. Una propuesta de límite de gasto no financiero realista y prudente. Es lo que la gente de Castilla y León merece y tendemos la mano a todos los grupos para alcanzar un buen acuerdo que beneficie a todas las personas de Castilla y León. Para que puedan presentar unos nuevos presupuestos legales en esta Cámara, nos tememos que seguirán siendo una chapuza. ¿Dónde está su voluntad de negociación? Este techo de gasto nace viciado por soberbia política. Son unos chapuceros. Bueno, pues hoy el Senado ha exigido al Gobierno que presente los presupuestos del Estado o acudirá al Tribunal Constitucional. Pero en esa sesión todo ha derivado en las cuentas de aquí, de Castilla y León, donde se ha producido, bueno, pues momentos de alto voltaje. Y ha sido precisamente por la insistencia de la senadora socialista que ha convertido la sesión en un repaso a los presupuestos de Castilla y León presentados ayer. El presidente del Senado ha tenido que intervenir varias veces para que no se perdiera el foco y recordarla que el Senado no son las Cortes de Castilla y León. Todo porque la sesión plenaria se centraba en que los presupuestos de Sánchez siguen sin aparecer después de 3 años. Si hoy aceptamos que el Gobierno no presente los presupuestos, mañana aceptaremos que no convoque elecciones, que no publique leyes o que decida qué partes de la Constitución aplica y cuáles ignora. El verdadero conflicto se está produciendo en nuestra tierra, entre el Gobierno de Castilla y León y las Cortes Autonómicas de Castilla y León. Ese es el verdadero conflicto de competencias. Ruego que se ciña la cuestión, pero ya la llamo al orden por segunda vez. La intervención de la senadora ha sido una tomadura de pelo. Ha nacido una nueva estrella, una senadora de Castilla y León que va a competir con el secretario general socialista que no remonta ni en las encuestas. Por cierto, en el anterior vídeo veíamos a José Francisco Martín del Partido Socialista. Hoy se ha despedido de las Cortes. Es su última intervención. Lleva muchísimos años. Yo recuerdo desde Fuensaldaña. Creo que quizás el procurador que más tiempo lleva. Desde aquí, bueno, pues todo nuestro homenaje. Aunque hay que decirlo, no se ha ido de la mejor manera porque ha dicho una frase, la voy a leer por aquí, dice que Vox es un error democrático. Bueno, señor Martín, una cosa es que no le guste Vox, otra cosa es que diga que es un error democrático que ha salido votado, y muy votado además, en este caso en Castilla y León. Que tenga, bueno, pues una buena jubilación en la política, que se lo merece, que ha trabajado mucho por el Partido Socialista. Es verdad que nunca antes, Yolanda, habíamos visto que los presupuestos del Estado y los presupuestos de la Junta se hayan convertido en un arma arrojadiza, como está ocurriendo tanto en el ámbito nacional como en el ámbito autonómico. ¿Tú ves alguna posibilidad de que se aprueben en Castilla y León las cuentas a 5 meses de las elecciones que estamos? Sinceramente creo que no. Pero bueno, también los plazos que tenemos, como toda normativa y en este caso los presupuestos, tienen unos plazos que seguramente hagan que se caigan por sí solos al tener que
cerrar las Cortes en enero. Creo que es el plazo para poder. Bueno, pero hay tiempo, quiero decir, se puede. Sí, pero bueno, el último presupuesto, el último pleno del año, que es el 17 de diciembre, 18, que llaman el pleno Escoba, se suelen aprobar los presupuestos. Sí, pero aún así, yo creo que por lo que han ido diciendo los grupos, Vox yo creo que no lo va a votar porque electoralmente creo que ellos piensan que no votarlo les va a dar más rédito que apoyar unos presupuestos que además va a desarrollar, no sabemos cuál gobierno a partir del mes de marzo. Y el Partido Socialista pues ha dicho que sí que dejaba pasar esto del techo de gastos, pero que en los presupuestos iban a poner pegas. Y yo creo que, como en otras muchísimas ocasiones, presentarán enmiendas, etcétera, etcétera, no se aceptarán entre 0 y ninguna, y dirán que no, porque si ya a priori les han dicho que son chapuceros, que no están acordes a las necesidades y demás, pues no creo que en una votación dentro de mes y medio estén dispuestos a dar ese regalo de Reyes al presidente Mañueco. No tiene ninguna pinta, ¿no? A ver, poca pinta tiene. Yo creo que plazo hay. A mí me parece bien que se hayan abstenido y hayan dejado pasar el techo de gasto. Lo hicieron el año pasado también, ¿eh? Lo hicieron el año pasado también, sí, lo recuerdo. Porque me parece productiva, me parece interesante que si un gobierno presenta un proyecto de presupuestos se debata, en este caso en las Cortes, igual que podía ser en el Congreso, en los presupuestos generales, y que cada uno fije su posición. El gobierno presenta unos presupuestos con lo que entiende que son las prioridades y las necesidades, y los grupos de la oposición que los apoyen o los enmienden y presenten cuáles son las suyas. No ha empezado muy bien porque yo todavía no alcanzo a entender ese dislate de lo del techo de gasto que nos haya presentado y que se haya registrado. Es algo como muy difícil de entender. Una de las razones Nacho nos lo va a explicar, que me ha dicho antes que tiene buena información. Una de las razones por las que lo entendamos todos, por las que se tumba. Pero la segunda razón a la que apunta el informe de la letrada de las Cortes, claramente, y hablaba Yolanda del poco interés de Vox, es un obstruccionismo de Vox con la no aprobación del presupuesto de las propias Cortes, que ya debería estar aprobado en plazo y enviado al Gobierno, que queda claro que son chinitas en el camino, a ver si consiguen ni siquiera que se debata, para poder argumentar que no hay presupuesto. Vamos a ser lo más didácticos posibles, que la gente en casa estos temas son un poco farragosos y no los pueden entender. ¿Ha cometido un error la Junta de Castilla y León por registrar los presupuestos en las Cortes de Castilla y León sin haber aprobado el techo de gasto? Y te pregunto también, ¿ha intentado Carlos Pollán, presidente de las Cortes y de Vox, dilatarlo precisamente para que no salieran adelante, y por eso la mesa de las Cortes lo echó para atrás con el apoyo o la abstención de Vox, también el apoyo del Partido Socialista? Pues muy sencillito, romanones. Ustedes déjenme hacer a mí los reglamentos y hagan ustedes las leyes. La cuestión está en que cuando se usan los reglamentos para hacer política, en lugar de para hacer funcionar las instituciones, al final todo se disloca. Dos cosas han pasado aquí. El presidente de las Cortes presenta en la mesa el presupuesto de las Cortes, lo presenta él y luego se abstiene. Y por lo tanto, ese presupuesto no se puede incorporar al proyecto de presupuestos de la comunidad. Segundo, como no se convoca a tiempo la mesa de las Cortes, la Junta no puede proceder a presentar los presupuestos. Y como la Junta quiere presentar los presupuestos, lo presenta. Lo que yo digo, por lo tanto, es... Hoy estamos hablando de 3 parlamentos que durante toda la mañana se componen de gente sentada hablando y el resto de España trabaja. Bueno, pues usted está ahí llamado para trabajar. Lo que tiene que hacer es que los procedimientos no sean un problema. Todos los grupos... ¿Qué pasa con las cámaras legislativas? Pues porque me está... también trabajan, quiero decir, vamos... No, me está pareciendo que no trabajan porque, mira, el Senado se ha convertido en una especie de elemento permanentemente de debate del Partido Popular contra el Gobierno. El Congreso casi no legisla porque está bloqueado. Y en el caso de las Cortes de Castilla y León, que han hecho 2 leyes en esta legislatura, que es una cosa muy magra, de repente esgrimen no sé qué cosa de una mesa de las Cortes para no sacar adelante unos presupuestos que para la comunidad son necesarios, porque en realidad se trata de reactivar algunas partidas que llevan 3 años paradas. Entonces yo, por resumir, digo, la cuestión no es si les van a tumbar o no los presupuestos al Gobierno, que todo indica que sería una herramienta electoral muy buena. La cuestión es cómo. Es decir, que argumenten los partidos las razones por las cuales lo que se dice en el presupuesto no es válido. Entonces, uno dice, yo no estoy de acuerdo con esto que tanto se dice, de subvencionar o ayudar al cambio de las bañeras por las duchas. Bueno, pues usted lo dice,
explica por qué la IREF lo valida, porque hay un informe de la IREF que valida la pertinencia presupuestaria de los presupuestos a tenor de la normativa fiscal española, y lo explica. Pero claro, decir que sí, que lo tumbo porque lo tumbo, cuando en realidad lo que quieres es favorecerte desde un punto de vista político, pues como que no. Yo no estoy en contra de los parlamentos, José, estoy en contra de los malos parlamentarios y de la mala práctica parlamentaria y de este obstruccionismo permanente de que en lugar de ejecutar leyes y que sacar adelante es todo el rato a ver quién la dice más gorda. De eso sí que estoy en contra. ¿Te parece que estoy muy en contra de los parlamentos? Sí, hoy me ha parecido. Criticas cómo hablan, cómo son, lo que hacen, que no trabajan, en fin. Bueno. ¿No te parece que es algo muy, como has dicho antes, que el Parlamento no es una cámara, lo acabas de decir hace un momento, con mucha prestancia? El actual. No la tiene. Bueno, yo creo que iniciar esta tramitación de los presupuestos con lo que les llega a los ciudadanos, que no se ha aprobado el techo de gasto, se ha pasado del plazo, la verdad es que es muy mala imagen, ¿no? Yo creo que no se van a aprobar, pero voy a querer ser optimista y ojalá se aprobaran los presupuestos para Castilla y León. No me ha gustado, no sé si Mañueco lo ha dicho, porque he visto algún titular de prensa que decía Mañueco reta a la oposición a aprobar los presupuestos. No sé si él lo ha verbalizado o que es una interpretación de los medios de comunicación, pero creo que es un error ir desde ese planteamiento de cierta prepotencia y cierta soberbia. Yo creo que abriría todos los canales de diálogo e intentar llegar a pactos y a acuerdos, porque los ciudadanos, de lo que dice Ignacio, están cansados también del enfrentamiento en las Cortes, en los parlamentos y tal. Y yo creo que sería bueno también para los partidos políticos, si realmente además no queremos que Vox, que tanto miedo nos da, con razón, y más después de lo que ha ocurrido hoy, no llegue a las instituciones, porque todo esto al final acaba alimentando mucho a Vox. Y yo creo que el Partido Socialista y el PP y Mañueco debería hacer un esfuerzo para llegar a un consenso en los presupuestos. Difícil, muy difícil, pero bueno, voy a pensar que no es imposible. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Es que somos la cuna del parlamentarismo, Nacho. Es verdad. Se te está olvidando también. Una cuna mecida por el tiempo. Sí. Enseguida volvemos con más temas de actualidad. Estamos de vuelta. Bueno, hacía tiempo que Pedro Sánchez no sacaba el fantasma de Franco a la palestra y hoy lo ha vuelto a hacer. Quiere retirar más símbolos franquistas. Miriam. Bildu pone la cuerda y Sánchez cede. Para no enfadar a sus socios, el Gobierno publicará en noviembre un catálogo de símbolos franquistas para proceder a su retirada. Y saca además pecho por su gestión en términos de memoria democrática. En noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles. Pero bueno, la polémica no está en este catálogo, sino en un edificio concreto. El Gobierno declarará la Real Casa de Correos de Madrid, sede de la presidencia de la Comunidad Madrileña, donde está el despacho de Isabel Díaz Ayuso, como lugar de memoria democrática. Y es que el Boletín Oficial del Estado pone nombre a la historia, la Real Casa de Correos, epicentro de la represión franquista y la policía política. Pasa a ser un lugar de memoria. Un edificio que es cierto que durante la etapa franquista fue sede de la policía política y lugar de detenciones, y por ello hoy Torres saca pecho. Para él esta nueva medida es motivo de alegría. De la presidencia de la Comunidad de Madrid ha sido declarada lugar de memoria. Y es esta una magnífica noticia para los que defendemos, las que defienden la democracia, la libertad y los derechos, y sobre todo para devolver la dignidad a las víctimas que sufrieron represión, torturas e incluso pérdidas de vida por defender la democracia que hoy disfrutamos. Bueno, es cierto que en ese lugar hubo asesinatos, hubo torturas, pero para el PP de Madrid el Gobierno vuelve a recurrir a Franco como comodín para tapar sus casos de corrupción, y Ayuso anuncia que lo va a recurrir.
Ayuso y su equipo recurren a la Audiencia Nacional contra la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. Para el Partido Popular, Sánchez actúa de forma sectaria y contraria a la historia. Almeida además denuncia una estrategia para dividir a los españoles. Consideran que cuentan con el respaldo suficiente para cambiar esta decisión. Se trata, sin lugar a dudas, de una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado que el autócrata Sánchez ha traído a nuestro país desde que es presidente. Hoy Sánchez volvía además a sacar el francomodín. Por eso les anuncio que presentaremos de inmediato un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por una nueva decisión arbitraria. Siempre creo que hay que poner el acento, desde luego, en aquello más que nos une que lo que nos separa, y lo que pretende, mediante la declaración del lugar de memoria democrática, en mi opinión, es el enfrentamiento y no la reconciliación. Pues precisamente hoy Bildu ha exigido a Sánchez aplicar esta ley de memoria democrática y ha criticado a los ultras, fachas y nazis. Unas palabras que han provocado una gran indignación en la bancada del PP. Bildu hace bandera de la memoria y denuncia la impunidad del fascismo hablando de ultras, fachas, nazis y encapuchados, y exige al gobierno aplicar la norma que prohíbe los símbolos franquistas. Sánchez responde con un discurso bastante complaciente de cara a sus socios de gobierno, y eso ha hecho estallar a la bancada popular. Esther Muñoz critica el flirte, eso es, muchas gracias José Luis, del presidente con Bildu. Que actúen decididamente para acabar con esos espacios de impunidad del fascismo y señalarlos en todas sus formas, porque nos estamos jugando los derechos y las libertades de la ciudadanía. Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Cecilio, ¿entiendes la sensación de asco de Esther Muñoz? Bueno, yo entiendo que precisamente Bildu no son los más apropiados para hablar de memoria y de recuerdo. Nosotros tenemos de la memoria de la transición y de más de 800 fallecidos asesinados en España. En cuanto al edificio, bueno, pues es verdad que Espera, no te lances. Ah, bueno. Vamos a ir estructurando este asunto. Vale. Mucha amiga. No sé si queréis decir algo de lo de qué asco que decía. Pues sí, porque vamos a ver que sea Bildu quien enarbole la bandera ahora mismo de los derechos, de no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver, es decir, es un presidente que ha blanqueado a Bildu, el que no iba a pactar con ellos nunca jamás de los jamases. Y es uno de los socios más complacientes con él y que nunca le ha fallado, porque el único socio que no le ha fallado a Sánchez hasta el día de hoy ha sido Bildu. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de blanquearles y a cambio de preocuparse de la memoria histórica de hace décadas y olvidarse de la más reciente con las víctimas del terrorismo. Entonces, si no aplicamos la misma memoria para todos, a mí me parece, la misma memoria histórica para todos los momentos históricos, a mí me parece que tiene muy poco valor. A eso sí, a Sánchez le viene fenomenal, ¿eh? Ya tiene bronca con Ayuso otra vez, ya nos despistamos un poquito, como los de Europa le han dicho que lo del cambio horario no y le ha durado 3 días, pues ya se ha sacado otra cosa. Déjame un argumento adicional para esto del qué asco, porque es que en este caso han tenido mala suerte, porque al otro lado de la calle estaba la cafetería Rolando. Y el 13 de septiembre del año 1974 murieron 14 personas con una bomba que alguien puso. Con esa bomba se relacionó siempre, aunque nunca fue juzgada, a Eva Forés, si os recordáis. Y Eva Forés, más conocida, Eva Forés Tarrat, fue una persona relacionada con la izquierda vasca y acusada de participar en el atentado contra el presidente del gobierno, Carrero Blanco, y el de la cafetería Rolando. Ha habido 14 muertos, pero justo al otro lado de la calle. Entonces, el único argumento que no puedes utilizar, el único que no puede decir nada sobre lo de la Casa de Madrid, la sede de la comunidad, es el grupo de Bildu, porque ese atentado estuvo relacionado con la izquierda vasca. Es especialmente inoportuno. Yo entrevisté a un policía, creo que era nacional, que fue el primero que estaba allí, que rescató a muchas víctimas, a muchos muertos los pudo sacar de ese restaurante. Yolanda, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que evidentemente ha sido desafortunado estos comentarios y han tirado por tierra, en cierto modo, el hecho de que el presidente quisiera
anunciar que se va a hacer ese catálogo, que por otra parte es que no es nada novedoso. O sea, yo creo que en algún programa a lo largo de este año ya hemos hablado... O sea, ¿no te parece un francomodín, como dice el PP, ni una ocurrencia, ni Es una que quiero maniobra de recordar a todos los espectadores que se lleva a cabo en este año 2025 un programa que se llama España en Libertad, 50 años de democracia, o 50 años desde que recuperamos nuestra libertad porque murió el dictador. Sí, porque cuando lo presentaron con tanta laraca y tanta música y danza, era que celebrábamos los 50 años de la muerte de Franco, ¿eh? Sí, pero... Recordar que la presentación era celebramos los 50 años de la muerte de Franco, no eran los 50 años de democracia, no eran los 50 años de cambio de régimen. La insistencia era los 50 años de la muerte de Franco. Es el bloque. El bloque implica que una vez muerto Franco, empieza una etapa de libertad en España. ¿Recuerda cómo lo presentaron? Así que yo no sé si lo presentaron así o así, por Dios, por Dios. Pedro Sánchez no se le caía de la boca, ¿eh? Te quiero decir son 50 años que esto no es una ocurrencia del mes de noviembre. No. Esto es una cosa que se está trabajando desde hace muchísimos años. Hay una ley de memoria democrática de hace 3 años. Había antes otra serie de medidas. Nuestro propio Gobierno de Castilla y León subvenciona a las asociaciones memorialistas para que desentierren fosas y para que se hagan estudios por parte de la universidad, etcétera, etcétera. En Castilla y León, el Gobierno del PP ha subvencionado en 2024 con 226.000 euros a esas entidades memorialistas. En el 2023 con 233.000. Desde el 2018, 1.345.000. Es decir, es algo que no es una ocurrencia ni del Gobierno socialista... El punto de sacarlo hoy, Yolanda, volver a sacar un catálogo que llevan haciendo desde hace no sé cuántos años, pues es como porque la no 20ª vez que presentamos es que no es lo catálogo. mismo publicarlo en el Boletín Oficial del Estado y decir... No lo han publicado en el Boletín el catálogo. Van a publicar en noviembre. Eso es. Pues que no es lo mismo en noviembre. No es lo mismo eso que y exigir que se cumpla una norma que existe desde hace 3 años a pues a otro tipo de iniciativas que se han hecho por muchas entidades que han localizado todos esos elementos franquistas que siguen vigentes entre nosotros. Lo que criticamos es la utilización por parte del presidente. Cada vez que tiene un apuro, nos saca el llamado francomodín, y ha sido el catálogo. Pero sobre todo, vamos a ver, que es que si yo no me equivoco, la portavoz de Bildu está condenada por enaltecimiento del terrorismo. Mira, yo de lo de Bildu no quiero... Que Sánchez le cuente lo del catálogo a una señora que está condenada por enaltecer el terrorismo. El francomodín le ha sacado Vox en este país. Y esas personas que van a las manifestaciones levantando uno de sus brazos, haciendo un saludo nazi. Ellos han sacado el francomodín. Pero podríamos hacer un ejercicio sano. Pues yo lo veo muchos días en la televisión. No, pero vamos a ver, Yolanda, en la televisión ese francomodín y no veo que se quiten los símbolos cuando franquistas. Se habla del francomodín, es francomodín el comodín que saca Sánchez. Yo estoy totalmente dando la vuelta. A ver, Yolanda, yo te lo estoy dando la vuelta. En contra del uso que hace Vox y muchísimo más de esas manifestaciones. Pues estamos hablando de eso, pero eso no es el francomodín. Y porque los jóvenes españoles, sobre todo hombres, resulta que ahora dicen que se vivía de puta madre con Franco. ¿Tú recuerdas el espectáculo televisado con el helicóptero llevándose los restos de Franco? Eso no fue responsabilidad de Vox, eso es francomodín. Vamos a tapar un hito histórico. A tapar todo lo que no puedo hacer y sacamos a Franco a pasear. Y lo sacamos a pasear le sacamos a donde tiene que estar. Y hoy hemos sacado a pasear a Franco encima cuando lo reivindica una señora que apoya el terrorismo. Pues vale, pues estupendo, pues muy bien. Qué pena no tener una cámara aquí, porque es que es muy gracioso ver a Cecilio Vadillo por encima de tu cabeza pidiéndome la palabra. Perdón. No, solo le preguntaba a José Luis si podíamos hablar. Sí, por supuesto. No, yo creo que primero hay que dejar claro que la Dirección General de Seguridad fue un centro de torturas y de represión, y muy duro, al margen del atentado de la calle Correo del año 74, en el que murieron, como dice Ignacio, 14 personas.
También hay que recordar que Pedro Sánchez anuncia en diciembre de 2024 el plan para la memoria histórica, con más de 100 actividades, con estudios científicos, exposiciones internacionales. ¿Dónde están esas actividades? ¿Dónde están? Ahí va yo, vale, José Luis. Entonces, la sensación que tengo es que todo ese plan, bueno, pues ha quedado un poco descafeinado, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues hay que volver a reavivar el tema, que a mí no me parece mal que se haga un catálogo de símbolos franquistas. Personalmente creía que ya estaba hecho y acabado. Y de hecho hay símbolos franquistas que están declarados bien de interés cultural. No sé si eso se va a cambiar. Por ejemplo, la pirámide de los italianos de Burgos o el Arco del Triunfo de Madrid, o en Lavajos el monumento a Onésimo Redondo, que personalmente me parece horrible y no sé qué hace ahí. Pero sí que es verdad que creo que se saca el tema de manera recurrente. Creo que es muy importante el tema de la memoria, sobre todo el tema de los muertos, saber dónde están los fallecidos de la guerra civil, todos los fallecidos, y sobre todo creo que España necesita que los dos bandos se pongan a trabajar desde el principio, desde la guerra, la transición y desde el franquismo, hacer una memoria histórica que hagamos entre todos para salvar de una vez por todas estos enfrentamientos que tenemos entre Franco. Franco fue una dictadura dura, además, a pesar de lo que quieren decir algunos, y desde luego injustificable. Pero sí que creo que este es un tema que tenemos que intentar superar entre todos en la sociedad, y que la derecha española, no Vox, creo que nunca lo van a hacer, pero creo que el Partido Popular sí debería hacer un ejercicio de ponerse en la línea de las derechas europeas, que realmente han hecho muchas veces actos de contrición con muchas cosas que han ocurrido, porque en Alemania el nazismo, pero en Francia los colaboracionistas con los nazis alemanes. ¿Pero qué dos bandos? Yo no estoy en ninguno de los dos bandos. No, Nunca he estado yo no he colocado a nadie en bandos, tú no, pero yo sí. No, el problema es que quienes no estamos en ninguno de los dos bandos, y nos pueden parecer correctas muchas de las medidas, no todas, pero muchas de las que pueden venir recogidas en la Ley de Memoria Histórica, yo lo que reivindico es que haya memoria histórica hacia atrás, histórica de todas las décadas, no que sea una memoria histórica selectiva. Esta sí, esta no, esta me viene bien, esta me viene mal. Y como no estoy en ninguno de los dos bandos, no me gusta que por necesidades de contingencia política, porque hoy me tengo que escapar de esto y me tengo que escapar del otro, le tengo que echar un guiño a los de Bildu, intenten colocarnos en bandos. Es que me parece tremendo que tengamos que el presidente tenga que dar esa contestación a quien se la está planteando. Nacho, si hablamos de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, que se va a declarar lugar de memoria democrática, ¿tú crees que es una cuestión oportunista, como dice Isabel? Precisamente ahí es el despacho, ahí está la sede de Isabel Díaz Ayuso, ¿o es una cuestión de justicia por tantos torturados y por tantos asesinados? Te contesto de inmediato, pero antes dejadme que aporte un dato más. En el análisis que me parece sustancial, porque Pedro Sánchez es muy de decir que él se pone del lado de la ciencia. Cuando deciden hacer este catálogo, le pide un informe a la Academia de la Historia, compuesta por catedráticos. Y la Academia de la Historia dice tres cosas. Una, que el edificio lo construyó Carlos III. Carlos III. Siglo XVIII. Dos, que en ese mismo edificio estaba la sede de la Dirección General de Seguridad Republicana, a la que también se le achacan determinadas prácticas, una de ellas que de ese grupo salió quienes asesinaron a Calvo Sotelo. Y tres, que en efecto ahí estaba la Dirección General de Seguridad. Por tanto, quien diga que ese es un edificio que tenía que ver con la Dirección General de Seguridad franquista, se engaña. Y se engaña quien encarga informes a los que luego no hace caso, porque, Manolete, si no sabes estudiar, ¿para qué te metes? Si no le vas a hacer caso a los historiadores, no pidas el informe. Un informe que, por lo demás, han tirado a la basura con evidente desconocimiento de lo que es la ciencia de la historia, porque la historia no es para moverla, es para estudiarla y para no repetirla. Pero esto les viene bien a todos. Le viene bien al gobierno, porque hace un vídeo como ese señor ministro subido en un ático y enseña el edificio y ya queda bien para su parroquia. No le viene mal a Díaz Ayuso, porque a Díaz Ayuso le viene bien la polarización. No le viene mal a Vox, porque reanudan un enemigo con el que les conviene. No le viene mal al PP, porque tienen algo para esgrimir en contra del gobierno. Le viene mal al país.
porque estamos inmersos permanentemente en esa demagogia de reutilizar lo que no es reutilizable. La historia no se puede reutilizar. Y si Carlos III, que fue el mejor alcalde de Madrid, el rey más ilustrado, hizo esa vivienda, ese edificio, qué cosa más absurda que declarar como de la memoria histórica el edificio de las campanadas del 31 de diciembre, que es la imagen más querida por todos los españoles, no en el año 2024, en el año 1969, cuando todavía vivía Franco. O sea, tú le dices a un español, le dices, ese edificio de las campanadas, ese es un edificio de represión, y la gente dice, bueno... El edificio no creo que lo vayan a tirar, ¿no? Efectivamente. Es decir, ¿qué es lo que va a cambiar con la calificación del lugar de la nada, memoria que haya una histórica? Que cuenten toda la memoria. Como no va a cambiar nada, es un edificio de 1766, un proyecto inicial de Ventura Rodríguez. Es decir, que evidentemente es un edificio histórico y más que histórico. Evidentemente la confrontación política en Madrid pues está servida, ¿no? Y probablemente se podían hacer muchas cosas mejores que esas en fruto de la memoria, para recuperar la memoria histórica. Pero desde luego yo creo que no va a aportar luego mucho más que esa calificación. Bueno, pues será el lugar de la memoria histórica, se contará la parte de la historia que nos has contado tú, que fue el edificio de Correos, también el de Cibeles fue edificio de Correos y ahora pues es Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y en Atapuerca había antropofagia, y Fernando VII en Aranjuez, si ves lo que hizo allí, cierras Aranjuez. Es decir, que la historia no está para ser reutilizada. Pero si es que estamos hablando de poner una placa para que la gente sepa qué ha pasado ahí. Que hay que poner una placa para decir... ¿Pero qué va a poner en la placa? En la placa va a poner, este es un edificio de memoria democrática donde estuvo ubicada la Dirección General de Seguridad franquista y hubo, a lo mejor no pone más. No lo sé. Dice la Academia de la Historia que hubo otra Dirección General de Seguridad que era la republicana. Que lo pongan también, vale. si me da y igual. luego que ponga que el edificio lo hizo Carlos III. También. O va a ser una placa del copón. Bueno, es decir, al final, es que hay tantas... Carlos III tiene una escultura muy grande. También hay placas homenajeando a las víctimas del 11M. Perfecto. Y pues bien... Pues si tiene que haber 1, 2, 3, 25, si es que me da igual. O sea, es que el que haya sido ese edificio 200 millones de cosas no quita que en un momento determinado pasó lo que pasó. Claro, pero... y, por ejemplo, en el Hostal de San Marcos, en el hotel, fue también una cárcel franquista. Y también hay una placa que dice a los visitantes, aquí pasó esto. También vivió Quevedo, también estuvo Quevedo y no lo pone. Pues no lo pone porque mira, a lo mejor... no os engañéis. Hay que hacer lo mismo con la comisaría de Vía Layetana. Hay que hacer lo mismo. Claro. Pero como necesitan una justificación, primero lo van a hacer con esto, que venía al paso, y luego lo van a hacer con la comisaría de Vía Layetana, que es lo que están pidiendo, sobre todo Esquerra, porque la comisaría de Vía Layetana es la misma cosa. Allí estaba una comisaría donde se produjeron torturas y tal y cual. Pero es que me parece bien que lo hagan. Bueno, igual que me parece bien pero que lo meten de matutes porque en el fondo es una exigencia que en San nacionalista. Sebastián yo vaya por la calle y vea una placa en un portal donde, por desgracia, hubo un asesinado de ETA. Y eso me trae a la memoria pues que desgraciadamente en el País Vasco sufrieron eso y de que además esa persona falleció por nada. Pero es que la de Vía Layetana no tiene ninguna duda, pero esta, la Academia de la Historia... Que pongan la placa. No, sí, quiero decir por nada en el sentido de que era algo... inútil. Matar. Estamos hablando de la historia sesgada. Es decir, pero, si el boletín hoy publica una cosa y se refiere solo a una parte de la historia del edificio, pero que no es una historia sesgada, que cuando tiene una historia política placas también. Existen en San Sebastián. No, me refiero al y que también hay placas, también hay pequeños baldosines en algunos sitios para recordar a las personas españolas que murieron en los campos de concentración. Pero vamos a ver, pues a mí me parece bien. Las calles de Roma están llenas de estrellitas donde morían los judíos. Estoy en contra de la historia sesgada. Pues es una forma de recordar una historia que no queremos que se olvide para que no se repita. Entonces yo lo que digo es, si no vas a hacer caso, ¿para qué pido los informes? Claro. Porque no habrá sido gratis, quiero decir, a la Academia de la Historia para que haberle pagado 3.000 euros. Pero la Academia de la Historia no le ha dicho que no era... Sí, eso lo he dicho. No, le ha dicho que eran 3 cosas. No, le ha desaconsejado que lo vincule solo con una de ellas. Claro.
Y Yolanda, que pongan las otras dos, es que me da igual. Yolanda, pero es que O sea que no van a una hacer. cosa no quita la O sea que otra. lo que no tenían es que poner ninguna. Ante la disyuntiva de que es un edificio que está en el centro de Madrid y ha tenido una trayectoria es que no es lo mismo que el Valle de los Caídos, que tuvo una inscripción concreta. Lo de Vía Laietana está muy claro, era una comisaría de alto nivel de represalia. Eso yo no tendría ninguna duda. Pues aquí Pero cuando uno visita Madrid, que yo he Vamos a llevado, escuchar a Cecilio. yo he llevado a... Tenemos gente viva entre nosotros, ciudadanos españoles, que estuvieron en los sótanos de ese sitio. Igual hay que poner otra también en la cafetería Rolando, que ya Pues- no queda. pues pero en seguramente. esa cafetería habría que... Seguramente. Igual hay No, alguna o a lo apuesta. me- Igual hay sí, alguna probablemente. Cecilio, para terminar. Aunque no exista, haya una placa y me parece fenomenal. Yo que he Para llevado quien a pase por muchos allí, grupos recuerde lo que pasó. a visitar Madrid de alumnos y de profesores franceses, sí es verdad que cuando uno se para en ese edificio, además de decir que se construyó en la época de Carlos III, y todo lo que hizo Carlos III en Madrid, de Madrid al cielo, dicen que también viene eso, también se les cuenta la historia trágica de ese edificio. Fue un edificio de correos, etc. Yo os voy a contar una anécdota. Seguro que la mayor parte de la gente, de los españoles, hoy se han enterado de que... Claro, en el edificio mucha pasó lo que mucha pasó. gente no lo sabe, y cuando viene un extranjero también se le cuenta, y creo que es importante que lo sepan. Pero os voy a contar una historia que no tiene nada que ver y desde luego sin torturas. A mí me detuvo en la transición la Policía Nacional en el metro de Madrid y me llevó a la DGS. Y luego me devolvieron al metro porque les dije, no tengo dinero. Me hicieron nada y se portaron muy bien, pero me llevaron hasta la DGS porque estábamos distribuyendo pasquines del PT y esas cosas. ¿Pero de qué año me hablas, Cecilio? ¿De qué año? Es que yo soy muy mayor, José Luis, soy Es muy que se mayor. conserva muy bien. Pero fíjate todo Pero lo que vamos, cuesta. quiero decir que han pasado muchas cosas, incluso esta última. Bueno. Unas memorias están pidiendo ya de Cecilio Vadillo. Vamos a relajarnos un poquito, ¿os parece? Hoy Soraya Lázaro, nuestra cotilla influencer, nos habla pues, de coches que se convierten en avionetas y del cambio de hora. Noticias curiosas que nos cuenta con su particular visión de la actualidad. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. El futuro llegó. China fabrica en masa los primeros autos voladores del mundo. Pensábamos que esto pasaría en 2125, por ejemplo. Pero no, el año que viene podríamos ver el primer coche volador de la historia del automóvil. Pasa de ser coche a ser un helicóptero. Si ya nos cuesta organizarnos para que no haya jaleos en tierra, no me quiero imaginar en el aire. Esto puede ser un movidón, ¿eh? Te sacas el carnet de coche normal y el de vuelo a la vez. Esta empresa china dice que con tan solo un botón se convierte de coche a helicóptero. Es un proceso de no más de 5 minutos. Y dicen que va a costar entre 200.000 dólares. Veremos a ver cómo se da esto. El gobierno propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora a partir de 2026. Mira, yo no sé quién está al mando de esta petición. Ni tampoco si es bueno o malo, no tengo ni idea. Yo lo único que te pido, por favor, universo, escúchame, es que el horario que se quede no sea el de invierno. Me da algo si entre esos dos horarios el que se queda es el que deprime a toda España y a media Europa. Como alguien decida que es mejor horario en el que se hace de noche a las 5 de la tarde, me prometo en la oscuridad de esas horas ponerle una vela negra a quien decida esto. Y punch, no tengo nada más que decir. Y por último, el misterioso robo de un Picasso valorado en 100.000 euros. El cuadro partió de Madrid a Granada. Los empleados dicen que el cuadro iba dentro de la furgo. Llega a la expo en Granada y ya no está. Puede haberse robado o extraviado, dicen. Ojo, recorrido Madrid-Granada, todo el mundo atento que te puedes encontrar un Picasso. Hay que devolverlo, nada de quedárselo y revenderlo, ¿eh? Que sois muy listillos. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Hoy, compañeros, quiero enseñaros el cuadro que le hemos hecho a Pista China. La incineramos en Incisal, en Salamanca, y hacen unos cuadros preciosos de recuerdo. Así nuestra niña pues siempre estará con nosotros. Tiene las cenizas, 2 fotitos y un botecito con pelito de pistacho. Ha quedado buenísimo. Yo me quedo por aquí echando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! La verdad es que se la echa mucho de menos a Pistacha, siempre en el final del reportaje que nos hace Soraya Lázaro. Quiero preguntaros por el cambio de hora. Me miráis así como diciendo, vaya debate, vaya debate. Sí, sí, ayer entrevistaba aquí al presidente de la empresa familiar, a Isidro Alanis, y me dijo claramente, es que no quiero ni hablar, no quiso debatir. ¿Os afecta? ¿Os perjudica? ¿Creéis que el ahorro energético ya no es importante como antes? ¿Qué dice ahora el gobierno? Nacho. Yo, José, creo que... ¿Horario de invierno, horario de verano? ¿Qué queréis? Si los expertos se ponen de acuerdo, ¿quién soy yo para discutir? No sé. A mí no me afecta. Hablo de lo personal. No me afecta en nada. O sea, me da lo mismo.
que te levantas igual. Es decir, que a mí no me afecta. Y supongo que a la economía le afectará en positivo o en negativo, pero los expertos discrepan mucho. Y esto es como los puentes. ¿Os acordáis que en España hubo un intento de armonizar los puentes para que todas las fiestas, algunas cayeran el lunes y nunca se conseguirá? Esto no cambiará nunca. Será el debate. No hay unanimidad entre los científicos, ¿eh? Por eso, no se ponen de acuerdo. Yolanda. A mí personalmente creo que no me afecta. O sea, quiero decir que no noto... No sois bebés, es que no sois bebés, los bebés sí, Claro, sí que les afecta. Sí, bueno. ¿Qué me dices? Yo no me acuerdo. A mí no, o sea, es verdad que se adelanta pues la noche, ¿no? Que es como lo más así, pero bueno, como también... ¿Y qué prefieres, el horario de invierno en el que vamos a entrar a partir del sábado por la noche? Les recuerdo, hay que retrasar una hora, las 3 son las 2, ¿no? No, sé, yo nunca me aclaro. Hay que Ahora como ya lo hacen los móviles solos... Dormimos una hora más. Pues no sé, es que no sé decirte, la verdad, porque al final luego también amanece un poco antes, pero a los 15 días ya... vuelves a levantarte de noche, bueno... levantarse de noche, los que madrugáis mucho... Yo lo asimilo a que ya es invierno y ya está. Déjame una coda muy rápida, ahora que hablamos del franquismo. La pregunta, creo yo, es por qué, no por el cambio de hora, sino por qué España tiene esa hora. ¿Por qué España tiene la misma hora que Alemania? ¿Quién fue el que decidió que España tuviera? ¿Por qué no tenemos la misma hora de Portugal? ¿Por qué no tenemos la misma hora de Canarias? ¿Por qué tenemos la misma hora que el Adriático? Ese es el debate. Eso tiene peor solución. Claro, muy fácil, la tiene muy fácil. Voy a dejar claro. Poner aquí la hora de Canarias. Debo ser el único español que tiene una opinión clara. Y además, el único español que tiene esta opinión. Yo estoy a favor del cambio de hora. Es decir... O sea, que cambien 2 veces al año. Que cambien 2 veces al año. Una porque el horario de invierno, que es el horario que teníamos, pues, vale... Si imaginaos que dejáramos el horario de verano ahora, continuar, pues en Vigo amanecería a las 10 y pico de la mañana, imaginaos. Y por lo tanto, entre todos hacemos que amanezca un poquito antes y cuando vayas a trabajar esté amaneciendo. Y luego me encanta el horario de verano cuando lo cambian, porque si no amanecería a las 5 de la mañana, que de 5 a 6 y media yo todavía estoy durmiendo. Y me gusta ver el amanecer. Y luego es verdad... España, que vive mucho del turismo, hombre, de 9 a 10 de la noche, que todavía es de día, pues lo aprovechamos. Es una maravilla y lo disfrutamos mucho. Con lo cual, sé que todos me van a decir, pero este está tonto, ¿qué le pasa? No, cada uno tiene su opinión. Yo estoy a favor del cambio de horario. Mira qué bien lo ha explicado. ¿Y a ti qué te parece, Isabel? A mí me da exactamente igual. Sí. A mí me gusta mucho ese día que duermes una hora más. Este sábado. Ya está, fascinante. Luego el otro duermes una menos, pero se va a hacer de noche más tarde, con lo cual también me parece bien. Yo sí que me pregunto, yo sí que iría a lo que dice Ignacio, ¿por qué tenemos el horario de los países que están más al este y no el horario que nos corresponde? Lo puso Franco, pero eso no es memoria democrática. No, a Franco no vamos a volver, que no quiero abrir el debate. Hemos unido ya el cambio horario con el catálogo. Claro, todo por eso va toda la misma semana. Por eso digo que porque es memoria democrática una cosa y la hora no es memoria democrática. Vamos, que el vídeo que mandé el otro día en las redes sociales Pedro Sánchez no nos ha interesado nada. No lo vi. Sí, claro, sí. Sí, un influencer. Vamos, yo pensé que era un influencer cuando... Bueno, vamos a cambiar de asunto porque nos está esperando ya Chema Nieto y, bueno, si ustedes son de los que no llegan a fin de mes, pues hoy Chema Nieto les va a dar una receta casera, aunque no sé si les va a ayudar mucho, la verdad. Se observa mejor la vida con una luz encendida. Según el 15º informe sobre pobreza y exclusión social, 4 de cada 10 castellanos y leoneses llegan con apuros a fin de mes. Mira, es muy sencillo. Si tú ves que no llegas, lo mejor es dar por terminado el mes y decir, venga, ya, hasta aquí. Y los días que te sobran, pues los guardas en un tupper y al congelador. Que los días congelan muy bien. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. No lo hagáis, no vale, no funciona, ¿No? No funciona. Hay quien lo hace, Hay quien lo hace, sí. Las administraciones. Sí. Es verdad. No, pero lo triste es que los últimos informes que surgen sobre estos datos pues no son objeto de debate en los parlamentos, en las cortes, y hablamos pues de las cosas que hablamos, ¿no?
Bueno, Cecilio, muchas gracias por estar aquí. Isabel, Yolanda, Ignacio Fernández Sobrino, Nacho. Me van a permitir, hoy quiero dedicarle este programa a un amigo, a un compañero, un periodista de raza con el que trabajé 23 años y que ha muerto pues escribiendo titulares hasta el final. José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León, se nos ha ido hoy y estoy seguro que el mundo del periodismo de esta comunidad hoy está tan triste como yo. Ayala, dejas un gran vacío en esta profesión. Hasta mañana.